Buenos días a todos, bienvenidos a la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a abordar el tema de análisis de errores en la medición. Nosotros ya aprendimos cómo es que se van a hacer algunas mediciones, ya sabemos que hay mediciones directas e indirectas. El día de hoy analizaremos cuáles son los errores que nosotros podemos llegar a tener cuando se hacen diferentes tipos de mediciones. Pero antes de comenzar nuestra clase de hoy, los invito a que hagamos una pequeña oración. Amado Dios, en esta mañana vengo delante de ti para darte gracias por tu inmenso amor y por todas las hermosas bendiciones con las que tú colmas mi vida. Acompáñanos en cada una de las actividades que tengamos que guiarnos en nuestras acciones, aconséjanos en cada una de nuestras decisiones y ayúdanos a cumplir con nuestras obligaciones de la mejor manera. Ilumina nuestro sendero con tu luz que es la verdadera luz de vida y muéstranos siempre el camino bueno. Amén. Como lo mencioné antes, primero tenemos que recordar que tenemos dos formas distintas de medición. Vamos a tener una medición directa, que es aquella que vamos a hacer con instrumentos de medición previamente calibrados, como lo pueden ser las cintas métricas, un barómetro, un termómetro, entre muchos instrumentos de medición. Y también vamos a tener otros métodos indirectos, como por ejemplo son el paralelaje, que es un método de estimación. Estos métodos indirectos, recordemos que normalmente se usan para hacer mediciones que son muy grandes, que no hay a lo mejor un instrumento que pueda medirse, con el cual pueda medirse la dimensión requerida. Comenzando ahora sí con mi análisis de errores en la medición. Al medir y comparar el valor verdadero o exacto de una magnitud y el valor obtenido, siempre va a haber una pequeña diferencia llamada error de medición. Por tanto, al no existir una medición exacta, debemos procurar reducir al mínimo el error. Esto lo vamos a hacer empleando técnicas adecuadas y aparatos o instrumentos cuya precisión nos permitan obtener resultados satisfactorios. Una forma de reducir la magnitud del error es repetir el mayor número de veces posibles la medición y obtener la media aritmética o el valor promedio de las mediciones, ya que el promedio de las mediciones resultará más confiable en cualquiera de ellas. Ya actualmente existen muchos procedimientos que están normados para poder nosotros hacer una medición correcta. Quizá más adelante en nuestras clases los lleguemos a mencionar. Son normas especiales donde nos dice que hagamos este tipo de promedios para nosotros verificar cuál es realmente el error o la estimación más exacta de una medición. ¿Cuáles van a ser las causas del error en las mediciones? Los errores que se cometen al hacer una medición van a tener diferentes orígenes o causas. Veamos cuáles son los principales. Primero hablaremos de mi error sistemático. Estos errores se van a presentar de manera constante a través de un conjunto de lecturas realizadas al hacer una medición de una magnitud determinada. Las fuentes o causas van a ser, primero, el defecto en el instrumento de medición. Este se produce, por ejemplo, al determinar el tiempo de un cronómetro que marche más rápido o más lento de lo debido. También vamos a tener una mala calibración del aparato o instrumento usado. Este error se va a dar principalmente por fallas de fabricación. Por último, podemos también llegar a tener un error en la escala. Este se va a producir por el rango de precisión del instrumento empleado, lo que va a provocar una incertidumbre en mi medición. Vamos a tener también los llamados errores circunstanciales. Estos también van a ser llamados estocásticos o aleatorios. Este tipo de errores no se van a repetir regularmente en una medición a otra, sino que van a variar y sus causas
se deben a los efectos provocados por variaciones de presión, de humedad, de temperatura del ambiente sobre los instrumentos. Así, por ejemplo, con la temperatura, la longitud de una regla puede variar ligeramente de una medición a otra, o una balanza sensible puede dar variaciones pequeñas al medir varias veces las masas de un cuerpo. Los errores circunstanciales pueden llamarse estocásticos, ya que son difíciles de apreciar debido a que son muy pequeños y se producen de forma irregular, o estocástica de una medición a otra, es decir, azarosa. También se les da el nombre de error aleatorio porque son el resultado de factores inciertos y por lo tanto tienen la misma posibilidad de ser positivos o negativos. Otro ejemplo de mi error circunstancial es el error de paralelaje. Esto se debe a que se comete por una incorrecta postura del observador, la cual le va a impedir hacer una adecuada lectura de la medición. Nosotros vemos aquí algunas circunstancias o efectos que nos van a provocar algún tipo de error circunstancial. Como ya lo mencionábamos, puede llegar a ser la temperatura o la humedad. Por ejemplo, en las balanzas que están calibradas ante lo que es la EMA, que es la Entidad Mexicana de Calibración, estas tienen que estar en cuartos con ciertas temperaturas, ciertas humedades. ¿Por qué? Porque esta humedad también me va a afectar a mí en el peso de diferentes muestras o diferentes materiales. La humedad pues también va un poquito ligada a lo que va a ser mi temperatura. Igual, como lo veíamos con la regla, va a haber ciertos materiales que van a llegar a elongarse, a hacerse más grandes o disminuir de acuerdo a la temperatura. Esto también me puede llegar a que ocurra un error circunstancial. Otro ejemplo, como lo veíamos, es el error de paralelaje. Cuando nosotros vamos a medir un líquido en una probeta, recuerden que se le hace como una pancita. Esta pancita es la que nosotros, si estamos en una postura incorrecta, ¿qué va a pasar? Que una persona puede ver una medición y otra persona puede ver otra medición. A todo este tipo de circunstancias es a lo que nosotros le vamos a llamar errores circunstanciales. ¿Qué va a ser la precisión en un aparato o en un instrumento? La precisión de un aparato o un instrumento de medición va a ser igual a la mitad de las unidades más pequeñas que puedan medir. También va a recibir el nombre de incertidumbre o error de instrumento o aparato de medida. Por ejemplo, si se realiza una medición de masa utilizando una balanza que esté graduada para leer valores hasta décimas de gramo, la precisión, incertidumbre o error de la balanza será de 0.05 gramos, ya sean más o sean menos. Si se utiliza un cronómetro construido para medir tiempos de centésimas de segundo, su precisión será de más o menos 0.5. Si ustedes se han fijado, cuando a veces se compra algún instrumento para medir, hay veces en que tiene un numerito, que es el número de la precisión, que nos viene marcado con más menos. Este error de medición o este error de precisión, nosotros se lo tenemos que sumar o restar en dado caso a nuestra medición. Por eso muchas veces cuando dan resultados o cuando nosotros vemos resultados nos dice no sé, 5.06 gramos más menos y el error de medición. Quiere decir que entonces esa muestra, por ejemplo, va a pesar ya sea más esa cantidad de mi error o menos esa cantidad del error. Es un rango que yo voy a tener dentro de mi medición. Por último, veremos cómo vamos a cuantificar nuestro error en las medidas. Con el objetivo de cuantificar el error que se cometa al medir una magnitud, se van a considerar tres tipos de errores diferentes. Tenemos mi error absoluto o desviación absoluta, que va a ser la diferencia entre la medición y el valor promedio.
Vamos a tener también mi error relativo, que va a ser el cociente entre el error absoluto y el valor promedio. Este se va a expresar en valores absolutos sin importar el signo del error absoluto. Y vamos a tener el error porcentual. Este error va a ser relativo y va a ser multiplicado por 100, por lo cual va a quedar expresado en tanto por ciento. Con esto damos fin a nuestra clase del día de hoy. Cualquier duda o cualquier comentario sobre este tema, pues me lo pueden dejar dentro de los comentarios y con mucho gusto los voy a responder. Nos vemos para la siguiente y que tengan muy bonito día.